que nosotros no debemos de hacer, desechar las profecías. Porque si nosotros desechamos la profecía, ¿qué es lo que sucede? Andamos como ciegos, ¿verdad? Es por eso que Pablo, en 1 Tesalonicenses, nos dice, 1 Tesalonicenses 5:20, dice la palabra de nuestro Dios: no menospreciéis las profecías, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede hoy en día? Como dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros debemos de tener en cuenta, hermanos, es de que las profecías vienen de Dios y son dadas a sus siervos. Con la razón es de que, en primer punto, es de que Dios levanta a los profetas. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios despierte. Para que el pueblo de Dios, si está extraviado, vuelva a donde? Al redil, al cual es de Dios. Entonces, en Romanos 12:6, vayamos a ver Romanos 12:6, esta es una pequeña introducción de lo que vamos a hablar en esta hermosa hora, ¿verdad? 12:6. Romanos, dice la palabra de nuestro Dios, en Romanos 12:6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a las medidas de la fe. ¿Conforme qué? A las medidas de la fe. ¿Y cuáles son las medidas de la fe? Es conforme a lo que dice la palabra de Dios. Si un profeta se levanta y no va conforme a la palabra de Dios, es un falso profeta, ¿verdad? Entonces, en esta hermosa hora, hermanos, en nuestro mundo actual, sabemos que Dios atrae gente de diferentes iglesias, al cual en esas iglesias viene con un conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Entran a la iglesia que Dios les ha llamado, y lo que sucede, traen otro pensamiento que antes tenían y lo meten y lo introducen ¿a dónde? Dentro de la iglesia. Y eso es lo que sucede con el pueblo de Dios. Cuando Dios nos llama a su redil, a su pueblo, debemos de dejar nosotros nuestras creencias, nuestras tradiciones, y empezar a estudiar lo que dice la palabra de Dios. Porque si nosotros no dejamos nuestras creencias, nuestras tradiciones que hemos crecido con ellas, ¿qué es lo que sucede? Pues fácil y sencillamente lo introducimos dentro de la iglesia y decimos, usted eso viene de Dios, ¿verdad? ¿Saben, hermanos? Vayamos a ver qué es lo que dice en 1 Reyes 18:21. 1 Reyes 18:21. Igual también cuando yo lo tengo, hermano, 1 Reyes 18:21. Y dice la palabra de nuestro Dios: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros? ¿Entre cuántos pensamientos? Entre dos pensamientos. Entonces, hermanos, si Dios nos ha llamado y nos ha sacado del pozo, ¿somos bendecidos, sí o no? Sí, porque hemos llegado al conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahora nosotros queremos volver al mismo pozo. Entonces, si Dios nos ha sacado del pozo, ¿cómo vamos a volver a caer en el mismo pozo? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí la palabra de Dios? Que no debemos de tener dos pensamientos. Si
Jehová es el Dios, hay que seguirlo a él. Y si Baal es Dios y se responde, hay que seguirlo a él, ¿verdad? Ahora, hermanos, vamos a estudiar la piedra que golpeó a la estatua. ¿Qué representa? Vemos, hermanos, que en el libro de Daniel, capítulo 2, vemos que al rey Nabucodonosor se le dio un sueño, ¿verdad? Ese sueño que se le dio al rey Nabucodonosor, pues vemos que fue una estatua que estaba formada por oro, plata, bronce, hierro cocido con barro, ¿verdad? En los pies. Y eso, cada uno de esos representaba a cada ¿qué? A cada imperio. A cada imperio, a cada reino que se iba a levantar después de Babilonia, ¿verdad? Ahora, si nosotros vemos bien, hermanos, en Daniel 2, 34, 35, hay un suceso que aquí nos muestra. Y dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, y yo la máquina en sus pies de hierro y de barro cocido, y los ¿qué? Y los menuzó, que no quedó nada. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, y el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedase rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó ¿qué? Toda la tierra, ¿verdad? Ahora, Daniel 2, 44 y 45. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la misma manera que dice que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó al hierro y el bronce, el hierro y la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado a ver lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora, en las profecías de Daniel, las palabras rey y reino se usan de una manera equivalente. Ejemplo, Daniel 7:17. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra, ¿verdad? Sabemos que en la estatua fue por metales, pero Dios reveló más después a Daniel un sueño. ¿Y ese sueño era por metales? No, era por bestias, ¿verdad? Sabemos que cada bestia representaba a cada metal, ¿verdad? Y a cada reino también. Y viene siendo lo mismo. Ahora en Daniel 7:23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, ¿verdad? Entonces vemos ahí reyes y reino. La cuarta bestia representa a un rey y a un ¿qué? Y a un reino, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el quinto reino universal. La piedra representa al rey y al reino. La piedra que cae en los pies de la estatua representa al rey viniendo ¿en dónde? En su reino. Esa es la piedra que golpeó a la estatua, ¿verdad? Al rey viniendo en su reino. Ahora, ¿qué representa el monte? Vayamos a ver qué es lo que representa el monte. Vayamos a estudiar en Salmos 24:3. Salmos 24:3. En Salmos 24:3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? La pregunta es: ¿quién subirá a dónde? Al monte de Jehová.
¿Y quién estará en su lugar santo? Eso es lo que dice Salmos 24:3. Ahora, recordemos bien, hermanos, que el monte de Jehová, Dios lo escogió ¿en dónde? En Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén. Pero sabemos que eso también es simbólico. El monte de Jehová es el reino celestial. Ahora, ¿quién subirá al monte de Jehová? Vamos a otro versículo que se encuentra en Salmos 43:3. Salmos 43:3. Dice: envía tu luz y tu verdad. Estas me seguirán, me conducirán a tu santo monte. Entonces, ¿cuál es la luz y cuál es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿a dónde nos va a conducir? Al santo monte, ¿verdad? Recuerden bien, nosotros estamos en la tierra, pero Dios nos ha dado su palabra. ¿Para qué? Para que ella nos pueda conducir al santo monte, que es donde? Al reino celestial. El siguiente versículo que se encuentra en Isaías 2:2 y 3. Isaías 2:2 y 3. Dice: capítulo 2, versículo 2 dice: en los últimos días el monte del templo del Señor será establecido como el más alto de los montes. Será exaltada sobre las colinas y todas las naciones correrán hacia ella. Muchos pueblos vendrán y dirán: venid, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos para que caminemos por sus sendas. De Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. ¿Verdad? Eso es lo que dice Isaías 2:2 y 3 y 4. Entonces, hermanos, vemos que la morada de Dios, ¿a dónde está? En el monte, ¿verdad? En el monte. Digamos. Vayamos a ver qué es lo que dice Ezequiel 28:14. El libro de Ezequiel 28:14. Dice la palabra de nuestro Dios: tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. ¿A dónde lo puso? En el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseaba. La pregunta es: ¿dónde lo había puesto Dios a Lucifer? ¿A dónde lo había puesto? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, que el santo monte de Dios no es aquí en la tierra. ¿Es dónde? En el cielo. Por eso dice: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Qué es lo que quería hacer Lucifer? Quería ponerse trono más alto que el de Dios, ¿verdad? Quería elevarse. Pero lo que sucedió, hermanos, es de que Dios lo desechó del cielo. ¿Y a dónde vino a caer? A la tierra. Miren, hermanos, para que nosotros podamos darnos cuenta, es de que vayamos a ver Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis, para entender un poco más este versículo, hermanos, que el monte de Dios es en el cielo, no es aquí en la tierra, ¿verdad? Y vamos a leer Apocalipsis 12. Vamos a leer Apocalipsis 12, 7. Apocalipsis 12, 7. Dice la palabra de nuestro Dios: después hubo una gran batalla en el cielo. ¿En dónde? En el cielo.
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Nuevamente, ¿a dónde? En el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ¿a dónde Dios había puesto a Lucifer? Como dice Ezequiel 28:14, tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Y aquí en Apocalipsis dice que Satanás fue arrojado de dónde? Del cielo, ¿verdad? Sigamos adelante. ¿Qué representa el monte? Isaías 11:9. Isaías 11:9. Dice la palabra de nuestro Dios: no harán mal ni estallarán en todo mi santo monte. ¿En dónde? En mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Vemos, hermanos, que aquí Isaías está hablando de la tercera venida de Cristo Jesús a este mundo. Por eso dice que el monte de Jehová será, o sea, aquí en la tierra será llena del conocimiento de Jehová, ¿verdad? Ahora, vayamos a ver Miqueas 4:1 y 2. Esto solamente es lo que representa el monte de Jehová. Después vamos a estudiar lo siguiente, ¿verdad? Esta es una pequeña introducción. Miqueas 4:1 y 2. Voy a invitar, hermanos, que estemos en nuestra Biblia, que no nos confundamos y estemos atentos, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Miqueas 4:1 y 2. ¿Ya lo tienen? Fuertemente. Dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová y la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, ¿verdad? Entonces, ¿qué representa el monte? El monte de la casa de ¿quién? De Jehová, ¿verdad? Representa la casa de Jehová. Ahora, Zacarías 8:3. Vayamos a ver qué es lo que dice en Zacarías 8:3. El libro de Zacarías 8:3. Y dice la palabra de nuestro Dios: así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Sabemos bien, hermanos, que cuando Cristo establezca su reino, cuando venga la tercera venida, ¿a dónde va a poner su morada? En Jerusalén, ¿verdad? Ahí lo va a extender por todo el mundo. Ahí se va a sentar la morada de Jehová. Y el monte de Jehová de los ejércitos, ¿monte de qué? Monte de santidad. ¿Qué representa la boca? Ya vimos, hermanos, qué es lo que representa el monte. ¿Qué es lo que representa el monte? ¿La qué? La casa de Jehová, ¿verdad? ¿Y sabemos que la casa de Jehová está aquí en la tierra? No. ¿Está dónde? En el cielo, ¿verdad? Ahora, Números 20:8 al 2. Vayamos
Vamos a ver qué es lo que dice Números 28:2. Ahora vamos a ver qué es lo que representa la boca, ¿verdad? ¿Qué es lo que representa la boca? Números 28:2. Capítulo 20, versículo 8 al 12. Dice la palabra de nuestro Dios: tomad la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña. ¿A quién iba a hablar? A la peña, ¿verdad? Aquí recordemos que la peña también se traduce como roca también, ¿verdad? A la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oí ahora, rebeldes, nos hemos de hacer salir agua de esta peña. ¿Qué es lo que dijo? Agua de esta peña, ¿verdad? O sea, hermanos, es de que aquí vemos qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: aguas brotarán de la peña, ¿verdad? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Entonces aquí vemos, hermanos, que Dios le dijo a Moisés: háblale a la peña, háblale a la roca. Pero ¿qué fue lo que hizo Moisés? Le pegó, ¿verdad? Es por eso que Moisés no entró a la tierra prometida, que Dios le había dicho, aunque él estaba intercediendo, ¿verdad? Diciéndole: Señor, permíteme, pero él decía que no. Ahora, vayamos adelante. Salmos 118, 22. Vamos a ver qué es lo que dice Salmos 118, 22. Salmos 118, 22. Dice la palabra de nuestro Dios: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ¿qué? Del ángel, ¿verdad? Ahorita estamos dando un poquito de los versículos de la piedra, pero más adelante vamos a ver quién es esa piedra. Isaías 28, 16. Isaías 28, 16 dice, ¿verdad? Por tanto, Jehová el Señor dice así: y aquí que yo he puesto en Sión por su fundamento una piedra. ¿Qué es lo que había puesto en Sión? Sabemos que Sión también se puede decir en la montaña. En la montaña, por fundamento una piedra. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, ¿verdad? Ahora, dice en Mateo 21, 42. Aquí habla nuestro Señor Jesucristo y dice: Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ¿qué? Del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Hechos 4:11. Vayamos a ver qué es lo que dice Hechos 4:11. Y aquí vamos a ver, hermanos, quién es la piedra, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? No es lo que estoy diciendo yo, sino lo que dice la palabra de Dios. Dice en Hechos
4:11. Este Jesús es la piedra. ¿Quién es la piedra? Jesús. Jesús. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, si Jesús es la piedra que golpeó a los pies de la estatua, ¿es Jesús? ¿Sí o no? Amén. Es Jesús, ¿verdad? Es Jesús que golpeó a la estatua. Otro versículo más, Romanos 9:33. Vayamos a ver qué es lo que dice Romanos 9:33. Romanos 9:33. Dice, como está escrito, y aquí pongo en Sion una piedra, ¿verdad? Ya lo vimos en un pasaje anterior. Pero aquí Pablo está enfatizando algo. Y aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será ¿qué? Avergonzado. Entonces, ¿a quién está refiriéndose aquí? En que el creyere en él es a Cristo Jesús, ¿verdad? El que creyere en él no será avergonzado. Ahora, Efesios 2:20. Vayamos a ver qué es lo que dice Efesios 2:20. El libro de Efesios 2:20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. ¿Quién es la piedra del ángulo? Jesucristo mismo, ¿verdad? Jesucristo es la piedra del ángulo. Primera de Pedro 2:4. Vayamos a ver qué es lo que dice Primera de Pedro 2:4. Dice la palabra de nuestro Dios, acercándonos a Él, piedra viva. ¿A quién se está refiriendo aquí Pablo? A nuestro Señor Jesucristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, ¿verdad? Ahora, hermanos, volvamos nuevamente a Daniel 2:44 y 45. Daniel 2:44 y 45. Entonces, dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás ¿qué? Destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste del monte. Aquí vemos, hermanos, que menciona la palabra monte. Ya vimos qué es lo que significa monte. ¿A qué representa el monte? A la casa de Dios. ¿La morada de quién? De Dios. ¿La morada de Dios está en este mundo? No está en este mundo. ¿A dónde está? En el cielo, ¿verdad? Ahora, en el cielo está, recordemos bien esto, que en el cielo está ¿qué? El monte, la morada de Dios. Dice que fue cortada una piedra. Entonces, si del monte de Dios fue cortada una piedra, ¿a qué representa esa piedra? A nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, hermanos, la piedra representa aquí al reino de Cristo, ¿verdad? Que golpea, ¿a dónde? A los pies de la estatua. Cuando golpea a los pies de la estatua, ¿qué es lo que sucede? Dice que va a permanecer para siempre y se va a hacer ¿qué? Un gran monte. ¿Y qué es lo que se va a hacer en ese gran monte? La morada de Dios. O sea que nuestro Señor Jesucristo, al venir a este mundo, va a poner su santa ciudad aquí en este mundo, pero en este mundo ya purificado, ¿verdad? Ya no van a existir los demás reinos van a ser destruidos, pero este reino que Cristo es, ¿qué es lo que va a suceder? Va a permanecer para siempre. La piedra simboliza el reino de Dios, mientras que los metales representan los reinos humanos, ¿verdad? Un reino que jamás será destruido, destruirá los demás reinos y durará para siempre. Daniel 2:35 dice: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro, el cielo, el bronce, la plata y el oro, fueron como campos de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Qué fue lo que sucedió con la piedra que golpeó a la imagen? Fue hecha un gran monte. El gran monte, ¿cuál es? La morada de Dios, ¿verdad? Que va a venir a este mundo en su tercera venida. Un reino que jamás será destruido, destruirá los demás reinos y durará para siempre. Vayamos a ver qué es lo que dice Apocalipsis 21, 2 y 3. Apocalipsis 21, 2 y 3. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2 y 3. Y dice la palabra de nuestro Dios: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender ¿de dónde? Del cielo. Entonces, hermanos, ¿de dónde viene la piedra? Del cielo. ¿A dónde está la morada de Dios? En el cielo. Entonces, si la morada de Dios está en el cielo, ¿de dónde va a venir la piedra? Del monte, ¿verdad? De la morada de Dios. Entonces aquí dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, ¿como qué? Como su Dios, ¿verdad? El testimonio de la hermana Ellen White dice en Patriarcas y Profetas, página 757, el reino de Israel era una figura del reino de Cristo, el cual no se establecerá antes de su segunda venida. O sea, mis queridos hermanos, que el reino de Cristo no está establecido todavía en este mundo. Por eso cuando, ¿se acuerdan? Cuando la madre de uno de los apóstoles fue a hablar con Jesús y le pidió y le dijo: te suplico que uno se sienta a tu derecha y el otro se sienta ¿a dónde? A tu izquierda. Pero en ese momento ellos están pensando de que su reino lo iba a ¿qué? A poner ya. Ahora, Conflicto de los Siglos, página 92 dice: el pueblo de Dios no puede recibir el reino antes. ¿Qué es lo que no puede recibir el pueblo de Dios? El reino antes. Que se realice el advenimiento personal de Cristo. Pero cuando venga Jesús, concederá la inmortalidad a su pueblo. Nosotros lo estudiamos en la noche, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que cuando Cristo venga, va a levantar a los que creyeron en Él
Y los que quedaron vivos, sabemos que hay un número, son los 144,000, ellos serán ¿qué? Transformados. Entonces, dice, concederá ¿qué? La inmortalidad a su pueblo y luego los llamará a poseer el reino, ¿verdad? Cristo en la segunda venida va a venir por su pueblo, pero Él en ese momento no va a venir con la santa ciudad, sino va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va a venir, ¿y a dónde nosotros vamos a encontrar a Jesús? En las nubes. Él no va a pisar este mundo, sino en las nubes. Y de ahí nos iremos con Él por 1000 años. Cuando pasen esos 1000 años, ahí sí viene la tercera venida de Cristo Jesús. Viene Jesús con la santa ciudad para establecerla ¿dónde? En este mundo, ¿verdad? Pero este mundo va a ser purificado. Antes de que asiente la santa ciudad de este mundo, Satanás va a engañar a sus seguidores, los que quedaron en este mundo se van a levantar, los va a engañar Satanás y va a decir, vamos y tomemos ¿qué? La ciudad que nos pertenece. Ahí es donde va a hacer descender fuego del cielo y va a consumir a todos. Es por eso que Daniel dice, vayamos otra vez a Daniel. El libro de Daniel, y busquemos, hermanos, dice Daniel 2:44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Y cuál es ese reino? El reino de Cristo Jesús. No será jamás ¿qué? Destruido, ni será el reino dejado otro, porque ese reino permanecerá para siempre. Pero este reino, cuando se establezca a este mundo, ¿qué es lo que va a hacer? Sigue diciendo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá ¿qué? Para siempre. O sea que Él va a desmenuzar, va a destruir por completo a los reinos que han pasado. Ahorita nosotros estamos en el reino de las altas de los pies, ¿verdad? Pero nosotros hemos, por medio de la palabra de Dios, estamos en los últimos tiempos, estamos esperando la segunda venida de Cristo. Cuando eso suceda, hermanos, nos iremos ¿a dónde? Al cielo, ¿verdad? Los pies de la torta representan el mundo actual, ¿verdad? Lo que nosotros estamos viviendo en nuestros días. En los días de estos reyes, Daniel 2:44. La piedra no está en los pies. O sea que la piedra no está en los pies. O sea que en el mundo viene de afuera. El monte de donde cae la piedra no está en los pies. Es decir, no es de este mundo. Vayamos a ver qué es lo que dice San Juan 17:11 al 15. San Juan 17:11 al 15. Dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció
del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, hermanos, vemos aquí que la iglesia está ¿en dónde? En el mundo, ¿verdad? Pero como Cristo dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están ¿en dónde? En el mundo. Estaba refiriendo a su iglesia. No ruego que los quites del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué monte cae la piedra? Vayamos a ver Hebreos 12:22. Hebreos 12:22. En Hebreos 12:22 dice: sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial. ¿Qué es lo que dice aquí en Hebreos 12:22? Recordemos, ¿qué es lo que es el monte? Casa de Dios, ¿verdad? Ese es el monte, casa de Dios, la ciudad de Dios vivo. Sigue diciendo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces, ¿dónde está el monte? En el cielo, ¿verdad? ¿De dónde cae la piedra? Si nosotros vemos también Isaías 14:13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Entonces, ¿de dónde cae la piedra? Del cielo, ¿verdad? Como también ya hemos leído Apocalipsis 12:7. ¿De dónde cayó Satanás? Del cielo. Pero aquí estamos hablando de la piedra. ¿De dónde va a caer la piedra? ¿De dónde va a venir Cristo? Del cielo, ¿verdad? Cristo va a venir ¿de dónde? Del cielo. El pueblo de Dios en el Nuevo Testamento no destruye a nadie. La destrucción se dará cuando caiga la piedra. O sea, que hoy en día, hermanos, recordemos bien que Dios va a escoger a los 144,000, por lo cual ellos van a pasar por la gran tribulación. Dios solamente va a poner el sello a todos aquellos que tienen las características, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Los demás, hermanos, van a ir al descanso. Solamente los 144,000 van a pasar por la gran tribulación y va a haber otro grupo. ¿Cuál es el otro grupo? Los impíos. Los impíos son también los que van a recibir las plagas. Los 144,000 van a pasar por la gran tribulación y van a ver con sus propios ojos caer las plagas. Ahora, Dios sabe, Dios conoce si nosotros vamos a soportar. A Él le cuesta ver a sus hijos morir, pero como dice Pablo, para mí morir es ganancia y el vivir es Cristo. Si nosotros morimos, hermano, hay que morir en Cristo Jesús, ¿verdad? Él sabe, hermanos, si nosotros vamos a aguantar o no vamos a aguantar lo que está por venir, pero para Él es mejor mandarnos al descanso. Pero dice aquí, los 144,000 no destruyen a nadie destruye. Ellos serían destruidos por los impíos si Jesús no regresara. Imagínense, ahorita con lo que estamos pasando tenemos un poco de miedo, un poco de angustia, un poco de sufrimiento. Ahora imagínense cuando caen las plagas. Y esos 144,000 ya no van a tener intercesión en el cielo, porque Cristo se levanta del santuario celestial y dice consumado es. Entonces, siga limpiándose.
aquellos que fueron al descanso y que creyeron en Cristo Jesús, van a resucitar, ¿verdad? Y van a ir al encuentro con Cristo Jesús en las nubes del cielo. Recordemos que en ese momento el reino de Cristo no lo va a poner todavía a este mundo, sino que van a pasar 1000 años. Cuando pasen esos 1000 años, ahora sí, Cristo Jesús va a traer su reino y va a morar con nosotros en este mundo, pero ya purificado. ¿Qué ocurrirá cuando caiga la piedra? En un momento, el hierro, el bronce, la plata y el oro quedaron convertidos en polvo, y el viento se lo llevó sin dejar el menor rastro. Cuando cayó la piedra, no quedó rastro del reino de este mundo. El reino de Dios no dejará lugar para esos reinos. No pueden existir al mismo tiempo, ¿verdad? Recordemos bien que cuando Babilonia estaba reinando, ¿qué fue lo que sucedió? Vinieron los medos y los persas y destruyeron a Babilonia. Pero los que destruyeron a Babilonia, los medos y los persas, dejaron a vivos algunos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero en este, hermano, Cristo Jesús no va a dejar a ninguno vivo. Todos aquellos que aceptaron a Cristo Jesús como su Salvador van a reinar con Él. Pero los que no quisieron aceptar a Cristo Jesús, los va a aniquilar, ¿verdad? Segunda de Pedro 3:10 dice: en aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada, ¿verdad? Segunda de Pedro 3:12 dice así: ese día los cielos serán destruidos por el fuego, y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. El profeta Daniel y el apóstol Pedro vieron la destrucción del mundo cuando Jesús venga en su reino. Daniel la vio simbólicamente, Pedro la vio literalmente, ¿verdad? Ahora, Daniel y Pedro concuerdan con lo que están hablando. Sí, están concordando, aunque vemos que en Daniel la piedra, ¿cómo es representada? ¿A quién se representa? A Cristo Jesús. Pero ya a Pedro se le figura un poco más, ¿verdad? Porque él sabe que Cristo viene en los cielos y va a traer consigo ¿qué? La ciudad santa. Interpretación de Urias Smith, pastor y escritor adventista del siglo XIX. Es de Pastor Smith, en el libro Daniel y Apocalipsis, página 48 y 49, dice: la piedra cortada de la montaña sin intervención de mano alguna, es decir, el reino de Cristo. Esto se cumplirá cuando el Señor se revele en llama de fuego. La piedra que hiere la tierra y trae juicio al mundo era Cristo, ¿verdad? Es lo que dice Urias Smith, pastor y escritor adventista del siglo XIX. Ahora, hoy más que nunca cobran especial significado las advertencias de Jesús a sus discípulos de antaño. Mirad que nadie os engañe. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Pero hay algo muy importante, que es lo que dice en San Mateo. Vayamos a ver qué es lo que dice en San Mateo 24. Dice, ¿verdad? 24, vamos a leer 24:10. Y vamos a saltarnos al 12. Dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se
se enfriará. Entonces, Cristo nos ha dado una advertencia, que en los últimos tiempos se levantarán, ¿qué? Falsos profetas y falsos maestros, y engañarán ¿a quiénes? A muchos. Si fue posible, ¿a quién? A los escogidos, ¿verdad? Ahora, interpretación de Víctor Castor Turner, el profeta de los davidianos. Dice así: la gran piedra de Daniel 2 que hirió a la imagen en los pies es un símbolo de la venida de Cristo. Y al desmenuzar la imagen denota, al desmenuzar las naciones, eso lo dice en el libro de la vara del pastor, volumen 202, 161 y 162, ¿verdad? A ver lo que dice. Ahora la pregunta es, este escritor de la vara del pastor de los davidianos, ¿estaba en lo cierto lo que estaba diciendo ahí? Dice que la gran piedra de Daniel 2 que hirió a la imagen en los pies es un símbolo de la venida de Cristo. Y al desmenuzar la imagen denota al desmenuzar las naciones. ¿Estamos en lo correcto? Vemos que ahí sí estamos en lo correcto. Pero 6 años después, este señor cambió su interpretación. Ahora vamos a ver qué es lo que dice. En 1938, el mismo escritor, Víctor Casco, escribió lo siguiente: la piedra no es. Anteriormente estaba en lo correcto, ¿sí o no? Pero ahora cambia y dice: la piedra no es la segunda venida de Cristo, como nosotros los adventistas hemos enseñado. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Cristo? Que en los últimos tiempos se levantarán ¿qué? Falsos profetas y falsos maestros. Este lo dice en 11, el código simbólico, número 12, página 19, 1938, ¿verdad? El profeta davidiano se contradijo, aunque había dicho que en sus escritos no había errores. Entonces vemos, hermanos, que aquí hay algo que nosotros debemos de notar, de que Cristo Jesús representa ¿qué? La piedra viniendo en orden en su reino, ¿verdad? ¿De dónde viene saliendo la piedra? Del monte, o sea que del cielo, de la morada de Dios. Ya para terminar, hermanos, para reflexionar, la segunda venida de Cristo es la gran esperanza del cristiano. ¿Cuántos de nosotros esperamos la segunda venida de Cristo? Amén, ¿verdad? Sabemos que Cristo va a venir por segunda vez por su iglesia, por su pueblo. Si el enemigo pudiera arrebatar esa promesa a la iglesia remanente, seríamos los más dignos de lástima. Sin embargo, ha logrado pervertir esta importante enseñanza bíblica en la mente de muchos profesos cristianos, ¿verdad? Ya para concluir, hermanos, dice: Dios nos ayude en estos momentos difíciles que estamos pasando. Debemos de estar firmes, bien firmes, puestos los pies sobre la tierra para que no caigamos, hermanos. Porque van a venir enseñanzas tras enseñanzas que no vienen conforme a la palabra de Dios. En Tito 2.13, vayamos a ver qué es lo que dice en Tito 2.13. El libro de Tito 2.13. Ya para terminar, dice así: guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.